Ya, comenzamos con la clase. Hoy día vamos a comenzar con una nueva unidad que es el tema de funciones. Yo creo que el tema de cálculo o el curso de cálculo siempre va a estar centrado en estos conceptos. Eh, Funciones, digamos, el tema más importante del curso, ya porque el curso de cálculo se centra en estudiar este nuevo concepto que vamos a pasar a definir. ¿Ya? Entonces, definición, dice, dado dos conjuntos A y B cualquiera, y esto es sumamente importante, A y B de cualquier naturaleza, una función f de A en B es cualquier relación o regla que asigne a cada elemento x de A un solo elemento y de B. El conjunto A suele llamarse conjunto de partida de f y el conjunto B conjunto de llegada de f. Si el elemento es único, si el elemento único y asociado a x existe, se denomina imagen de x por la función f o valor de la función en x. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que nosotros vamos a tener dos conjuntos y siempre vamos a asignar de alguna manera a los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Ahora, en nuestro curso, obviamente, los conjuntos A y B no son cualquier conjunto, sino que van a ser subconjuntos de los números reales. Por eso a nosotros nos interesa estudiar funciones de una variable y esa variable que sea de variable real. Entonces, tanto el conjunto de partida A como el conjunto de llegada B, ambos van a ser subconjuntos de los números reales. En particular, perfectamente podrían ser todos los números reales. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. La anotación la voy a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función, dice la función f determina el tiempo para viajar en auto entre dos ciudades y queda definida de la siguiente manera. Entonces, es una función, en general la vamos a hablar de esta manera, donde vamos a decir que va del conjunto A en el conjunto B. Ya lo vamos a asignar por esas dos flechas. Toma un elemento X y lo envía en un segundo parámetro, que ese va a ser el parámetro T, ya que sería el tiempo. Y eso lo va a escribir como f de X. Entonces esa es una forma más o menos usual en la que nosotros vamos a escribir una función. ¿Ya? Otro ejemplo, aquí ya un poquito más sofisticado, dice determinación de la función temperatura. Entonces la función G, ¿ya? Que a cada punto de una placa metálica que está siendo calentada le asigna una temperatura que es definida por. Entonces ahora imagínense, estamos en R2, ¿ya? Eso es el plano cartesiano que ustedes conocen. Aquí tenemos los puntos X, Y, y cada punto representa la temperatura en grados Celsius, puede ser grados Celsius, en ese punto. Entonces, yo estoy mirando una placa metálica, digamos, estoy mirando una placa metálica, y en cada puntito la función esta me dice qué temperatura tiene la placa sobre ese punto. Entonces ya está una función de dos variables, pero ambas siguen siendo de variable real. Entonces, en este caso, dice la función g puede estar dada por una tabla de datos. Entonces, en el punto 1,0 tiene 50. Pensemos esto como grados Celsius. ¿Ya? Entonces en el punto 1,0 hay 50 grados Celsius. En el punto 1,025 hay 40 grados Celsius. En el punto 1,1 hay 25 grados Celsius. Y así da una cantidad más o menos importante de datos. Entonces que aquí a lo que nosotros nos debería llamarnos la atención es cómo hace esta asignación. ¿Ya? Cómo hace esta asignación para decir en el punto tiene tanto. Eso es precisamente un concepto un poquito más sofisticado que se llama modelación. Entonces, es como yo a cierto problema, yo le asigno una función y yo interpreto esos datos. Y entonces aquí los datos, en este caso, o los valores de entrada, o el conjunto de partida, ¿ya? Ahí estamos usando bastante lenguaje, son todos los puntos del plano. ¿Sí? Todos los puntos del plano. Y cómo le asigno esta temperatura ya es precisamente lo que se hace con el proceso de modelación. A nosotros no nos va a interesar este tipo de funciones, pero es bueno que tengan cierta aproximación a que
no solo existen variables de una variable, sino que van a existir funciones de muchas variables. ¿Ya? Entonces la idea de este primer cálculo, de cálculo en una variable, es estudiar funciones precisamente que van a constar de una variable y en algún momento extender eso a funciones de más variables que sean de este tipo. Entonces, en un principio debemos entender muy bien qué significa una función de una variable. Aquí pueden encontrar ustedes en este libro que estamos siguiendo, hay bastantes ejemplos, no voy a centrar mucho en eso. La idea es que estos son simplemente conceptos y nosotros lo que vamos a trabajar al final van a ser funciones. Entonces, voy directamente a la parte que me interesa. ¿Ya? Entonces, dominio, rango y gráfica de una función. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, podemos siempre tener estos tres elementos. ¿Ya? Podemos tener estos tres elementos. Entonces, aquí dice cada función tiene asociado tres conjuntos, los cuales son de gran importancia para el análisis de la naturaleza de la función en estudio. El dominio, el rango y la gráfica, las cuales se precisan a continuación. Y dice, entonces, definición, dice, para cualquier función f de un conjunto A en un conjunto B, el conjunto de todos los valores de x en A para los cuales existe un i en B, tal que i igual a f de x, se denomina dominio de f de x. Y se denotará por dom f. Simbólicamente se tiene que el dominio de f son todos los x en A, tal que existe i en B, tal que i igual a f de x, el cual es un subconjunto del conjunto de partida. Ya vamos, esta definición no me gustó mucho, pero ya vamos a ver lo que significa. Vamos a verla con un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a dar un ejemplo aquí de función. Déjenme cambiar de pantalla. Entonces vamos a dar una función. ¿Ya? Entonces, ejemplo. ¿Ya? Entonces, sea, digamos, sea f de x la función raíz de x. Después vamos a estudiar todas estas funciones de manera particular. Ahora simplemente vamos a dar un ejemplo, entonces vamos a considerar una función raíz de x. ¿Qué hace esta función? La vamos a escribir de la manera más correcta. Esta función va de un subconjunto de A, que va a ser subconjunto de los números reales, que en particular no sé quién va a ser ese, ya lo vamos a definir bien, y va en un subconjunto de B, también subconjunto de los números reales. ¿Qué hace esta función? Toma un valor x en este subconjunto A, ya un número, y lo asigna lo envía en raíz de x. ¿Cuál es el problema de esta función? Que yo no le puedo sacar raíz cuadrada a cualquier número real. ¿Ya? Entonces, eso que está aquí, este conjunto A, que lo vamos a escribir como dominio, el dominio de la función f, lo vamos a entender como el conjunto de todos los números o todos los x en A, todos los x en A, tal que, o tal que, la expresión algebraica de f de x es un número real. Es un número real. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por dominio. ¿Ya? Entonces van a ser todos los números x, tal que la expresión algebraica f de x es un número real. En este caso, nuestra expresión algebraica es raíz de x. Entonces, raíz de x es un número real si, solo si, la cantidad subradical es mayor que 0. Entonces, digamos, raíz de x pertenece a los números reales si, solo si, la cantidad subradical x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Que el x sea mayor que igual que 0 es equivalente a que el x pertenece al intervalo que sería del 0 al más infinito. Entonces, eso que está ahí en realidad es el dominio de x. Por lo tanto, el dominio
de esta función f va a ser el intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Ese sería el dominio de esta función esto. Y escrita de mejor manera, entonces f sería una función que va del 0 al más infinito en el conjunto B, que todavía no hemos determinado, ya vamos para allá, un conjunto B que va a ser un subconjunto de los números reales, tal que X lo envía en raíz de X. Entonces, esto que está aquí lo vamos a considerar como el dominio. ¿Ya? Perfecto. Entonces me cambio de pantalla para ver qué cosa es lo que sigue. Entonces, definición 2 dice, para cualquier función f que va de A en B, el conjunto de todos los valores que se obtiene por medio de una función se denomina rango, imagen o recorrido, ¿ya? De f, y se denota por rango de f. Simbólicamente, el rango de f son todos los i en b, tal que existe un x en a para el cual i es igual a f de x, el cual es un subconjunto, es el subconjunto de llegada. Entonces lo que hay que tener en claro aquí es que una vez el recorrido depende del dominio y a su vez el dominio depende del, bueno, no sé cómo lo, repito. El rango depende del dominio, ¿ya? Y el dominio depende de la función, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muy claro, para poder calcular cuál es el rango de mi función, cuál es el dominio. Y si yo conozco el rango de mi función, pero no el dominio, perfectamente puedo determinarlo. Entonces aquí hay una relación 1 a 1. ¿Sí? Yo puedo, del dominio puedo calcular el recorrido o el rango, y del rango yo puedo calcular el dominio. ¿Sí? Aquí depende cuál es más sencillo. Obviamente va a ser más sencillo calcular el dominio, porque el dominio son simplemente los elementos para los cuales la función tiene sentido. El rango, como depende del dominio, es un poquito más, no es tan sencillo de determinar. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo para calcular el rango. Ahora, entonces, el rango que va a ser el conjunto de los posibles valores que toma la función. Escribamos, quiero que lo entiendan de esa manera. Entonces, aquí me voy acá. Entonces, el rango o recorrido, entonces, yo voy a usar la palabra rango de f, va a ser lo mismo que el recorrido de f. ¿Ya? Ahí depende la bibliografía que estén siguiendo. Ahora, recorrido yo lo encuentro una palabra mucho más usual, ya rango se ocupa para otras cosas, entonces vamos a utilizar la palabra recorrido. Entonces, recorrido de la función f son los posibles valores, entonces, posibles valores que toma, digamos, que toma la función f, que toma la función f. ¿Sí? Entonces, para determinar los posibles valores de la función f, la pregunta es, ¿cuáles son los valores que puede tomar? Entonces, lo que hacemos aquí, yo tomo una función f, que ya sabemos que va del 0 al más infinito, y llega hasta un conjunto b, que no tengo idea de quién es, que toma un valor x y lo envía en un valor, pero ahora voy a cambiar la letra, en un valor i, ¿ya? Y que ese i va a ser igual al raíz de x, ¿ya? ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque a mí no me interesa saber el valor que toma el raíz de x, ¿ya? A mí me interesa saber el valor que toma el valor i. Entonces, para encontrar este recorrido, vamos a introducir esta variable i, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí es cuáles son los valores que toma i. Entonces, para determinar el recorrido, se necesita saber, digamos, se necesita saber qué valores
valores, digamos, tomáis, conociendo los valores de x. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que el x está entre 0 y más infinito. Entonces sabemos, voy a decirlo acá, sabemos que x, digamos, que x, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Y queremos saber en qué parámetro está el i. O sea, nos interesa saber si el i está entre 1 y 2, el i está entre 0 y menos infinito, cosas de ese estilo. A partir de esta información, ¿sí? A partir de esta información necesito saber entre qué valores está el i. Ahora, por un lado, sabemos que i es igual a raíz de x. ¿Sí? El i es igual a raíz de x. Entonces, si el i, y aquí vamos a encontrar una restricción, si el i es mayor o igual que 0, yo puedo elevar esta ecuación al cuadrado. Entonces, esta es una restricción sobre esta ecuación que tenemos aquí. El i tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Para qué pongo esta restricción? Para poder elevar al cuadrado. El x ya es mayor o igual que 0 porque estamos restringidos acá. Al elevar al cuadrado me queda que i al cuadrado va a ser igual a x. ¿Sí? I al cuadrado va a ser igual a x. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Que el x es mayor o igual que 0. Entonces, el x es mayor o igual que 0. Juntando estas dos informaciones, donde está el x, yo reemplazo el i. Entonces, en esta expresión de aquí, que es lo que nosotros sabemos, donde está el x, yo reemplazo el i porque yo sé que el x es lo mismo que i cuadrado. Entonces, reemplazando, tenemos que i al cuadrado es mayor o igual que 0. I al cuadrado es mayor o igual que 0 sobre esta restricción, sobre el i mayor o igual que 0. Aquí lo que hago es extraer raíz y me queda que el i es mayor o igual que 0. Por lo tanto, los posibles valores que toma el i por la restricción son los i mayores que 0. Entonces, el recorrido de la función f van a ser los i mayores que 0, que van a ser todos los números reales positivos. Entonces, de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces, la función f en realidad son todos los números que van del 0 al más infinito, que sería el dominio, en el 0 al más infinito, que sería el recorrido, tal que el x lo envía en el valor raíz de x. Esa sería la función. Entonces esto de acá es lo que nosotros conocemos como dominio de la función f, y esto de acá es el recorrido de la función f. Esto es lo que nos va a interesar, por lo menos en esta clase es lo que me voy a centrar. Entonces, en un principio nos vamos a centrar en calcular el dominio y el recorrido de ciertas funciones. Si yo les doy el dominio, ustedes pueden calcular el recorrido. Si yo les doy el recorrido, ustedes pueden calcular el dominio. Ahí lo único que tienen que hacer es plantear un par de ecuaciones o inecuaciones, y depende del caso en donde se encuentren. Entonces, este ejemplo, digamos, es sencillo porque la función no es muy compleja, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan calculando el dominio recorrido de estas funciones, ¿ya? Pero ya que no sean de manera tan sencilla. Entonces, digamos, ejemplo, y nos vamos a centrar primero en calcular recorrido. ¿Ya? Ejemplo, determinar el recorrido de las siguientes funciones. Y me voy a centrar en funciones lineales en un principio. ¿Ya? Entonces, f
va a ser la función que va del, y ahora yo les voy a dar el dominio, que va a ser del, por ejemplo, del menos 1 al 3 en el conjunto B, que no tengo idea quién va a ser, que va a ser un subconjunto no real, tal que el X lo va a enviar en, coloquemos por ejemplo, X medio más 1. X medio más 1. Entonces la idea ahora, yo ya sé qué valores toma esta función. O sea, los posibles valores van entre menos 1 y 3. Y me gustaría saber cuáles son los posibles valores que iría a parar esa función. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores que toma esa función? Sabiendo que la variable toma estos valores. Entonces, para poder saberlo, necesito saber cuáles son los valores que toma la variable i. Entonces, todo esto lo vamos a considerar un parámetro i. Y lo que necesito saber es cuáles son los valores que toma el i. Entonces necesitamos saber los valores que toma i. Los valores que toma i. Sabiendo o conociendo, digamos, conociendo que x, digamos, que cumple x. X está en este intervalo, ¿sí? Del menos 1 al 3. Eso algebraicamente lo podemos interpretar como que menos 1 es menor o igual que x y x es menor o igual que 3. Entonces, de esta manera, esto que está escrito acá, yo lo interpreto de una manera más algebraica para saber qué valores va a tomar el i. Entonces, el x está entre menos 1 y 3. Y el i, nosotros sabemos que i va a ser igual a x medio más, ¿cuánto lo uso? Más 1. Eso es de la función. ¿Y qué es lo que necesito hacer aquí? Necesito despejar el i. Entonces, despejar el i, voy a sumar menos 1. Entonces me queda i menos 1 igual a x medio. Y voy a multiplicar por 2. Voy a multiplicar por 2. Entonces me quedaría, ¿está bien, no? Multiplico por 2 y me quedaría 2i menos 2 igual a x. 2i menos 2 igual a x. Perfecto. Entonces con eso, ya tengo despejado aquí el x. Sí, tengo despejado el x. Y sabemos que es menos 1 es menor o igual que x, es menor o igual que 3. Eso es lo que yo tenía. Entonces, esto de aquí, yo sé que el x está acotado por esos dos valores, y a mí me interesa saber por qué valor está acotado el y. Entonces, por eso despejo el x de esta ecuación, porque de esa manera esto lo puedo reemplazar acá y saber dónde, en qué parámetros va a quedar el y. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que menos 1 es menor o igual que 2i menos 2 es menor o igual que 3. Y ahora tratamos de resolver esta inecuación que tiene en los dos lados, ¿ya? Entonces, para sacar ese menos 2 de ahí, voy a sumar 2, y aquí sumo 2 en todas las desigualdades. Entonces me quedaría 2 menos 1 menor o igual que 2i menor o igual que 2 más 3. Se dan cuenta que ese más 2 lo sumé ahí, lo sumé ahí y lo sumé ahí. Al sumarlo aquí en medio me queda un 0, por eso me queda simplemente 2i. Y acá me quedaría 2 menos 1, me quedaría 1, menor o igual que 2i, menor o igual que 2 más 3 sería 5. Y ahora hago exactamente lo mismo, multiplico por un medio. Multiplico por un medio. ¿Y qué obtengo? Aquí multiplico toda la desigualdad por un medio y me quedaría 1, un medio, menor o igual que i, menor o igual que 5 medios. Entonces, el i está entre esos dos parámetros. Por lo tanto, el recorrido de la función sería ese intervalo. Sería del un medio
al 5 medio. Entonces, eso implica que el recorrido de la función f va a ser el intervalo 1 medio, 5 medios. Entonces, si ustedes, y aquí puedo escribir luego la función f, va del menos 1 al 3 y va al conjunto 1 medio, 5 medios, 5 medios hasta que toma un x y lo envía en x medio más 1. ¿Sí? Entonces esa es la forma más o menos de trabajar. Nótese que aquí es súper importante saber conocer el dominio de la función, conocer el dominio, y eso interpretarlo de manera algebraica. Eso significa escribirlo con alguna desigualdad. Después, asignar una nueva variable a la función que sería el i, y a mí me interesa saber en qué parámetro se mueve el i. Y para eso despejamos de la relación, ¿ya? Despejamos el i y lo reemplazamos en esta expresión algebraica. De esa manera yo puedo saber en qué parámetro está acotado el i. ¿Sí? Entonces esa es la forma usual en la que con la que se puede buscar el recorrido de una función. Entonces veamos una un poquito más, digamos, no tan sencilla. ¿Ya? Entonces otro ejemplo, por ejemplo, la función que va del menos 3 al 4 en un conjunto B, que no tengo idea de quién va a ser, tal que el número x lo va a enviar en valor absoluto de 3 menos x más 2. 3 menos x más 2. ¿Sí? Entonces ya esa es una función no tan sencilla porque involucra valor absoluto, y nosotros siempre que tengamos valor absoluto tenemos que saber cómo se comporta el valor absoluto para ver cuál es el comportamiento de la función. ¿Ya? Entonces aquí, al igual que en ecuaciones, todo se hace en base al estudio de este valor absoluto. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos estudiar este valor absoluto, y estudiar significaba dividir todo en casos. ¿Ya? Entonces, antes de trabajar con esta función, yo voy a estudiar el valor absoluto para poder dividirlo en casos. ¿Ya? Esto es, siempre, digamos, siempre que trabajo con valor absoluto, tengo que dividir en casos. Entonces, digamos, primero estudiamos el comportamiento del valor absoluto. Estudiamos el comportamiento del valor absoluto. Entonces, ¿qué significa eso? Saber cuándo eso es positivo y cuándo eso es negativo. Para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo, tengo que saber primero cuándo es igual a 0. Entonces, 3 menos x es igual a 0 si solo si el x vale 3. Y ahí es rápido de resolver. Si el x vale 3, eso de ahí es 0. ¿Por qué me interesa eso? Porque yo necesito saber cuándo eso es positivo y cuándo eso es negativo. Entonces hacemos una tabla de valores, ¿ya? Hacemos una tabla de valores dividiendo la recta real en dos intervalos. Entonces sería, coloquémoslo aquí, del menos infinito al 3 y del 3 al más infinito. ¿Y cuál es la expresión que estoy trabajando? 3 menos x. Y me pregunto, si yo reemplazo un valor de este intervalo, del menos infinito al 3, ¿es positivo o negativo? Entonces puedo reemplazar cualquier número. Si reemplazo el 0, por ejemplo, me quedaría 3 menos 0 y eso es 0. Eso es 3. Y eso es positivo. Si reemplazo un número de este intervalo, por ejemplo el 5, me quedaría 3 menos 5, se me queda menos 2, eso es negativo. Con eso obtengo el comportamiento de este valor absoluto. Entonces, este valor absoluto que está aquí es positivo si va del menos infinito al 3 y es negativo si va del 3 al más infinito. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir de esa manera. Entonces el valor absoluto de 3 menos x es positivo entre menos infinito y 3. Que sea positivo significa que yo me olvido de este valor absoluto. Entonces colocaría 3 menos x si x, cuando x está del menos infinito a 3. Y negativo, lo que significa que esto lo multiplico por un signo menos cuando el x está en el intervalo. Entonces sería menos, paréntesis, 3 menos x, si el x pertenece al intervalo del 3
al más infinito. ¿Sí? Entonces, de esa manera tengo estudiado el valor absoluto. Nótese que aquí el valor absoluto lo estudié en toda la recta real. Sin embargo, aquí el recorrido, el dominio, es un poco más acotado. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a acotar. Entonces, la función en realidad va a tener dos comportamientos. Va a tener dos comportamientos. Con lo x en ese intervalo, digamos, con lo y, con lo x en ese intervalo. Por lo tanto, la función es en realidad f, que va del menos 3 al 4, del menos 3 al 4, en un conjunto B, que todavía no tengo idea de quién es, toma un valor x, y ese valor x, pues, tiene dos opciones, que son estas dos opciones de acá. ¿Sí? Son esas dos opciones de acá. Ese valor x lo podemos enviar a 3 menos x, siempre y cuando el x está en este intervalo, pero este intervalo intersectado con este intervalo. ¿Sí? Es la intersección de esos dos. Entonces sería cuando x pertenece al intervalo menos 3 a 3. ¿Sí? Tiene ese comportamiento. Y si no, en caso contrario, y multiplicando estos dos, si multiplico aquí me quedaría menos 3x, sería, aquí sería x menos 3, si el x pertenece del 3 al 4. Del 3 al 4. Entonces, esta es la función que vamos a trabajar en realidad. Y esta función es la que le vamos a calcular el recorrido. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del recorrido? De la misma manera que le hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Pero ahora vamos a tener que hacerlo en dos casos. Entonces voy a tener que estudiarla en este caso de acá. ¿Sí? Primero en este caso, hacer todo lo que hicimos para el caso anterior, pero ahora con esta expresión, todo lo que hicimos con el caso anterior, pero ahora con esta expresión, y luego el recorrido va a ser la unión de esos dos recorridos. ¿Ya? Entonces hago este recorrido, y la unión me da el recorrido de la función completa. Entonces, calculemos el recorrido en el primer caso. Entonces, calculemos el recorrido en el primer caso. Entonces sería la función, el x, digamos, x va a ser menor o igual que 3, menor o igual que menos 3, ese es el primer caso, y el y era igual a 3 menos x. ¿Sí? Entonces ese era el caso que teníamos. Si se dan cuenta de exactamente lo que tengo escrito acá. Entonces el primer caso, y es igual a 3 menos x, y el x está entre menos 3 y 3. ¿Ya? Que para calcular el recorrido es más fácil escribirlo de esta manera. Es más fácil escribirlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, despejar el x. Entonces, despejando x, aquí voy a sumar menos 3, me quedaría y menos 3 igual a menos x, que voy a multiplicar por menos 1, y me quedaría menos y más 3 igual a x. Entonces, con eso ya tengo despejado el x. ¿Por qué necesito despejar el x? Porque yo necesito saber en qué parámetro se mueve el y. ¿Sí? Y aquí ocupamos que el x está entre menos 3 y 3. Y reemplazo esto. Reemplazamos y obtenemos que menos 3 va a ser menor o igual que el menos y más 3 menor o igual que 3. ¿Sí? Eso me quedan 10 minutos. Ya. Entonces, tengo esta desigualdad. Y ahora resolvemos. Para resolver, voy a sumar menos 3. Recuerden que a mí me interesa despejar el i. Entonces, sumo menos 3 para eliminar ese 3 de ahí. Me quedaría menos 3 con menos 3, me quedaría menos 6. Menor o igual que menos i. Menor o igual que, y ese 3 con ese menos 3
me quedaría 0. Y aquí voy a multiplicar por menos 1 para despejar el i. Pero cuando yo multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces me quedaría 6 mayor o igual que i mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces el i tiene que ser más grande que 0, tiene que ser más pequeño que 6. Entonces, digamos, el recorrido parcial, recorrido 1, digamos, de f, de la parte 1 de f, va a ser del 0 a 6. De 0 a 6. Ese sería el primer recorrido de la función para las primeras expresiones que tiene. Y el segundo recorrido, caso 2, digamos ahora, caso 2, cuando el x está entre 3 menor o igual que x menor o igual que 4. Cuando x está en ese intervalo. Y cuando el x está en ese intervalo, el i tiene otra expresión. El i va a ser igual a x menos 3. Esa es la expresión del i. ¿Qué hago? Despejo el i de la misma manera, reemplazo en esta desigualdad y veo entre qué parámetros va a estar el i. Siempre más o menos va a ser, siempre va a ser el mismo método para calcular el recorrido. Ahora, despejando esto, voy a sumar 3 en ambos lados de la igualdad, me quedaría i más 3 igual a x. Entonces ahí tengo despejado inmediatamente el x, reemplazo y me quedaría que 3 es menor o igual que i más 3 y eso es menor o igual que 4. Y, digamos, resuelvo esa inecuación. Resolver significa sumar menos 3 en ambos lados, en todos los lados, entonces me quedaría 0 menor o igual que i menor o igual que 4 menos 3 sería 1. Por lo tanto, el recorrido, digamos, 2 de la función f sería igual del 0 al 1. Ese sería el recorrido 2. ¿Cuál sería el recorrido final de la función? Sería toda la expresión. Entonces el recorrido de la función f va a ser igual de 0, sería el recorrido 1 de f, unión el recorrido 2 de f. Eso sería igual el intervalo 0,6 al intervalo 0,1. O sea, unión el intervalo 0,1. El recorrido de la función f, si hacemos esta unión, sería del 0 a 6. Por lo tanto, la función, ¿cuál sería? La función va a ser f, va a ser tomaba del menos 3 a 4. Eso va a ir del 0 a 6, tal que el x lo está enviando en valor absoluto de 3 menos x. Entonces, de esa manera tenemos la función. ¿Sí? No sé si hay alguna duda por el chat, si tienen alguna duda. Parece que no hay dudas, voy a tener la grabación. Ya. Dejé de grabar, no sé si tienen alguna duda de esto. Lo fundamental aquí es siempre lo mismo. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que ver entre qué valores se encuentra el x, e introducir una variable y, despejar el x en función de esa variable y, reemplazar en la expresión que tienen en principio y eso les permite calcular el recorrido. Ahora el dominio es mucho más sencillo de calcular porque son las expresiones que no tienen sentido. Entonces, en general, el recorrido cuesta un poquito más de calcular. Si no hay preguntas, vienen por el chat. Perfecto. Dejo la clase hasta acá, continuamos el miércoles.